como duda, gasto o inversión, una pregunta que queda en el aire y vamos a unirla con Marcelo Creta, él es secretario de Políticas Universitarias de CETERA y UTE, para hablar un poco sobre las auditorías en las universidades. ¿Cuál es la situación, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer. Bueno, en este momento, lamentablemente, el gobierno vuelve sobre el conflicto universitario con otra bravuconada, creemos nosotros, desde el Frente Gremial Universitario, porque la verdad es que plantear que el problema de fondo en la discusión universitaria son las auditorías es desviar el foco del real problema, que es el problema salarial y de inversión presupuestaria. Cuando uno habla que el presupuesto universitario tiene 90% es salario y todos los meses se paga el salario, y este salario lo paga el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación cuando lo liquidan las universidades, decir que hay que auditar, ellos tienen que auditarse a sí mismos, que son los que pagan, digamos, ¿no? Y la verdad que con respecto al eje central, que es el problema presupuestario y salarial, nosotros el día de mañana vamos a ir a una medida de fuerza y hay un conflicto a nivel nacional. Y con respecto a la auditoría, que vos me preguntabas, también hay una falacia en cuanto al eje que se está discutiendo de auditar. Ahí la Universidad de Buenos Aires ha hecho una conferencia de prensa ayer y las demás universidades también, donde plantean que quieren que las auditen, obviamente, nadie se niega a la auditoría, pero el sector más auditado del sector público son las universidades. Lo hace la auditoría, esto hay que explicárselo, yo soy contador, además docente de la UBA. El proceso de auditoría es un proceso que se hace a través de la AGN, Auditoría General de la Nación, la cual está habilitada legalmente por ser un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo, a auditar a todos los organismos del Estado. Y además las universidades tienen lo que se llama la auditoría interna, que permanentemente también audita a cada una de las casas de estudio de cada auditoría. Lo que pasa es que ahora el gobierno, con una maniobra que, vuelvo a decir, y me hago cargo de lo que digo, es una manera de encubrir el problema central, que es el problema presupuestario y salarial de los docentes y los no docentes. Habla de que la SIGEM vaya a auditar. Bueno, la SIGEM puede auditar a los organismos del Estado, del Poder Ejecutivo, nada más. Legalmente tiene esa facultad. No puede auditar a las universidades porque, y acá hay un problema legal, es más, ya está en la justicia, en el contencioso administrativo, porque la SIGEM es un órgano del Poder Ejecutivo y solo puede intervenir sobre los órganos del Poder Ejecutivo. Las universidades son entes autónomos de rango constitucional. La Constitución plantea que son autónomos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y Judicial. Por lo tanto, no tiene facultades para auditar a las universidades. Y además lo prohíbe la Ley de Administración Financiera en el artículo 50 y lo prohíbe también la Ley de Educación Superior, porque para eso determina taxativamente que la AGN, que es un órgano votado y elegido por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y convalidado por el Judicial, que es el órgano pertinente para hacerlo. Y es el que lo hace. La verdad que ese es el problema de fondo. Pero vuelvo a repetir, esto es una maniobra del gobierno para mover el eje salarial real, que es el que preocupa el salario, porque si están tan preocupados por el problema de cuáles son los fondos, el 90% de los fondos lo mandan ellos todos los meses. O sea, los que si estuvieran incumpliendo alguna actividad delictiva tendría que ser el Poder Ejecutivo, no las universidades, ¿no? Ahí te pregunto, porque si nosotros tomamos el porcentaje de 90 para lo que es sueldos y 10% para el funcionamiento, lo que se está auditando es el funcionamiento, lo cual no tendría lógica porque hubo un aumento sobre el funcionamiento otorgado por el mismo gobierno que debería haberlo auditado antes de darlo y de consignarlo. Y el 90% que son sueldos, ¿están registrados? ¿Son todos empleados registrados? ¿Hay una economía informal en la UBA? No, de ninguna manera, no existe. Está excelente tu planteo porque el 10% es el que manda el mismo Poder Ejecutivo y dio aumento, que reconoció hace unos meses que de un aumento de 270%, porque las tarifas y los recursos fueron mucho más al 270%, por lo tanto no alcanzan y eso el gobierno lo sabe, y ellos mismos mandaron esos fondos, o sea que saben muy bien lo que mandaron y a dónde y para qué. Y además el 90% es salario, como decíamos, del presupuesto. No, el ministerio no hay, en las universidades nacionales no hay trabajo informal, es todo trabajo registrado y en blanco, comúnmente se dice, y las universidades lo que hacen es mandar la nómina a el Ministerio de Educación y de Economía, y Economía manda las partidas a Educación y a las universidades. Por lo tanto, está permanentemente auditado mes a mes.
no solo auditados, tendrían que auditarlos a ellos, que son los que mandan el dinero, sobre una nómina de docentes que mandan las universidades. Docentes registrados, docentes que están frente a curso, no docentes que trabajan administrativamente, que tienen número de legajo, número de documento, quill. No hay absolutamente nada en negro en las universidades. Por lo tanto, y lo que son locaciones de servicio, también se declaran ante la AFIP. O sea que la verdad es que, vuelvo a repetir, esto es una maniobra del gobierno para desviar el tema de fondo, que al día de hoy es la paritaria docente, y que los docentes y no docentes no tienen una recuperación salarial, que ese es el grueso del problema de los presupuestos, del 63,5% de pérdida contra la inflación. Y al mes de octubre todavía el gobierno, nosotros estamos reclamando, por eso vamos a un paro mañana y una serie de movilizaciones federales a partir del 1 de noviembre en todo el país, con un cronograma que empieza en La Plata, sigue por las distintas provincias y termina el día 22 en Buenos Aires con un gran festival cuando se cumple años de la gratuidad universitaria con el decreto del año 49. Por eso el movimiento universitario sigue peleando, y los trabajadores, fundamentalmente nosotros los docentes y no docentes, pedimos ese 63% de pérdida contra la inflación, la recuperación del pago del Fondo de Incentivo Docente, que representa un 10% del salario de los docentes, y el pago de la garantía salarial. Y algo que es fundamental, esta serie de movilizaciones son federales, y van a ir a cada una de las provincias, como Córdoba, Tucumán, Salta, Catamarca, Mendoza, vamos a ir a Santa Fe, sobre todo las primeras que te nombraba, porque vamos a interpelar no solo al Poder Ejecutivo, sino al Poder Legislativo, que ha vetado y ha convalidado con sus diputados y senadores como los de Catamarca, Tucumán, Salta, Córdoba, en contra, Mendoza, en contra del veto del aumento presupuestario, o sea, en contra el presupuesto universitario. Entonces las movilizaciones van a ser muy fuertes en todo el país, en Misiones también, en todo el país van a haber movilizaciones, vamos a dar un cronograma esta semana en cada uno de los lugares, y van a confluir, empiezan en La Plata el día 1, y van a confluir el día 22 con una gran movilización, un festival en defensa de la educación pública en la capital federal. Marcelo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por difundir estas noticias. Un gran abrazo, Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de CETERA y UTE, acá contándote qué es lo que pasa con las auditorías.